Decíamos que cambiábamos de tema y vamos a dialogar con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, el doctor Miguel Berry, a quien saludamos. ¿Qué tal? Martín López Latra le saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Martín, Miguel. Martín, perdón, Martín. Martín, ¿cómo le No, va? ¿Cómo va? está bien, no hay problema. Pensé que era otra persona, Martín, No, perdón. usted tiene muchos diálogos a lo largo del día. Bueno, Miguel, le voy a decir. Miguel, bueno, estábamos hablando que estamos en tiempos muy especiales de transición, ya casi mínimo de transición, porque en pocas horas tendremos nuevos gobiernos. Y yo quería dialogar con el decano por dos temas esenciales, ¿no? El tema educativo y tema derecho, justicia, desde un punto de vista de alguien que es lego, ¿no? En ambas materias. Pero sobre educación, bueno, se viene un gobierno que por ahí no coincide para nada con gran parte de la mentalidad que hoy domina el ambiente universitario, ¿no? Entonces la pregunta para Miguel Berry es, ¿cómo se esperan esos tiempos de un nuevo gobierno? Desde alguien que se tiene que preparar para la resistencia, como por ejemplo imaginan algunos sectores, o bueno, vamos a parar la pelota en la mitad del campo de juego en términos futbolísticos y ver qué es lo que pasa. Bueno, hasta ahora, en base al discurso de lo que ha sido el presidente electo y sobre todo cuando era candidato, obviamente, como usted dice, que hay una confrontación muy seria entre los ideales que él ha manifestado que tiene y fundamentalmente no solo lo que es la universidad como historia en el ámbito argentino dentro de la educación superior, sino también con todo su desarrollo, es decir, hay como una confrontación de la actividad universitaria como educación y lo que plantea el presidente electo actualmente. Ahora bien, nosotros no vamos a tomar ninguna medida, ni hay ideas todavía de ninguna medida en los claustros estudiantiles. Si se ha manifestado la sociedad argentina y el pueblo argentino ha votado este candidato. Mm. Veremos cómo van resolviendo cada una de las situaciones. Ahora, los discursos no son, digamos, agradables desde el punto de vista de su planteo. Ujú. Las universidades nacionales y obviamente la escuela pública tiene su defensa en el ámbito constitucional, tanto nacional como provincial, Claro. con lo cual me da la sensación que muchas ideas no va a poder realizar y nosotros podemos recurrir a la justicia. Ujú. Pero me da la sensación que no es el primer tema que tiene el presidente electo en sus decisiones, al menos. Mm. Y en cuanto a educación universitaria, bueno, hubo por ahí, siguiendo con el tema de las declaraciones del presidente electo, el tema de, bueno, hablando de presupuesto, por ahí se reduce el presupuesto y hasta que diciendo como que nos hace un favor, que por el momento no se va a arancelar la educación universitaria. Eso también les debe haber despertado alguna sorpresa, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, puntualmente de la Universidad Nacional de La Plata, como de varias universidades nacionales, Mm. primero nosotros tenemos el artículo 75, inciso 19 de la Constitución, que habla de autonomía y autarquía de las universidades, con lo cual, más allá de las circunstancias y las mayorías eventuales que puedan existir electoralmente, las universidades están protegidas por la Constitución Nacional y ya a partir de la reforma de 1994, que el año que viene cumple 40 años, este debate de la educación lo hemos tenido fundamentalmente con el presidente Menem, que este presidente electo ha dicho se identifica desde el punto de vista de su gobierno. Mm. Oportunamente el presidente Menem, a través de la ministra de Ciber, trató de hacer eso, de Sí. arancelar, inclusive básicamente establecer el ingreso por parte de los alumnos, y como en el caso nuestro, otras universidades tienen otros estatutos, se habla puntualmente de acceso libre y gratuito, tuvimos un debate con el ministerio, Mm. específicamente, que llegó a la Corte de la Nación y afortunadamente logramos triunfar en esa demanda puntual que aplicaba la posibilidad de que el Ministerio observara el estatuto. Ujú. Yo realmente posibilidades efectivas respecto de las universidades que establecen ingreso libre y gratuito, lo veo muy difícil, más allá de que puedan reformar la ley de enseñanza superior, que eso pueda suceder, porque hay que reformar también los estatutos de las universidades que así lo dicen, ¿no? Perfecto. Vamos a otra arista de la educación y por ahí lo voy a relacionar con estas pruebas evaluativas que se hacen año a año, que si bien
corresponden con niveles primarios, secundarios. Supongo que desde una instancia universitaria se miran con mucha atención, porque justamente muchos de ellos después justamente van a estudiar a las distintas facultades y arrastran un nivel por ahí que no es el mejor en cuanto a formación educativa. ¿Cómo lo analizan desde una facultad específica como es la Facultad de Derecho aquí en La Plata? Bueno, nosotros vemos que la educación secundaria, expresamente me voy a dirigir a ella porque es la que nosotros recepcionamos en la facultad, tiene problemas y eso genera problemas de diferencias entre los alumnos. Muchos alumnos cuando ingresan a la facultad están sumamente preparados y en otros casos se ven algunas deficiencias que nosotros tratamos de empezar a equilibrar con lo que primero todo el curso que se da en el mes de febrero para lo que es la aprobación de las primeras materias. Y además hemos establecido tutorías en los primeros años para generar una especie de trabajo adicional con las alumnas y los alumnos de la facultad a los fines de ir perfeccionando o digamos mejorando sus niveles educativos, sobre todo en lo que hace a lectura, escritura y expresión. Mm, perfecto, En el perfecto. caso de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿no es No, cierto? no, no, Otras no, está claro, está claro. trabajarán más sobre matemáticas y otras materias. Seguro, seguro. ¿Son horas complementarias a lo que es la Claro, currícula son tradicional? horas que tenemos docentes que lo que van haciendo es ponerse a disposición vía mail, vía algún mecanismo a distancia, como puede ser alguna forma informática de comunicación, ya sea por vía WhatsApp o por vía Zoom, por ejemplo, a los fines de ir ayudando a las personas que empiezan a tener algún inconveniente con esa transición que implica el paso de la escuela secundaria a la facultad y las dificultades que nosotros vemos, que muchas veces son de expresión lingüística, de Mm, redacción y de interpretación, que es claro. quizá lo más preocupante. Seguro. Sí, acá justamente yo recordaba viene de la época de mi primaria, del tema de desarrollar la capacidad de comprensión de texto, la capacidad Ah, creativa, analítica y crítica, ¿no? Del alumno de la primaria se hablaba. Así claro, que claro, claro. estamos, Bueno, el problema está ahí, claro. en lo que es la comprensión de texto. Es decir, muchas personas ingresan a la facultad y no tienen una clara comprensión de texto, no saben cómo se analiza un texto, Mm, no vienen con esa base. Es un problema que tiene educación argentina hace muchos años claro, y claro. que no pasa porque sea pública o privada, ¿eh? También Mm, esto hay que tenerlo en cuenta porque son también problemas de formación docente que son docentes de la escuela pública y de la escuela privada. claro, Es claro. decir, no es que una escuela esté en excelentes condiciones y la otra por. Depende de la escuela pública, de qué escuela pública y Mm. de qué escuela privada. No podemos hacer una uniformidad en lo que es el análisis. Claro, claro. Perfecto. Bueno, habla de una facultad, una universidad comprometida, ¿no? Porque en otras épocas por ahí dice, bueno, si no venís con el nivel que se requiere para esta instancia universitaria, bueno, actualizate por tu cuenta, formate por tu cuenta, forzate, anda a una enseñanza particular, ¿no? Antes era así el discurso. Claro, bueno, a mí me tocó estudiar en la Universidad de la Dictadura, así que se imagina que Bueno, a mí tuve unos años, sí. arancel Sí, y sí. examen de ingreso, las dos cosas. Sí, totalmente. Creo Sí. y creo que no fue muy bueno, ni muy adaptativo para los que estudiamos, ni muy integrador, ni nos permitió una facultad con un objetivo de reconocimiento de las personas, de reconocimiento de la dignidad, de la autonomía, Mm, de la autodeterminación. Con lo cual, desde mi punto de vista, es decir, el formato que ha cambiado, y por eso debemos mucho a la recuperación de la democracia, que cumple 40 años este año, mm, y a lo que va a ser la reforma de la Constitución que cumple 30 años el año que viene, mm, respecto de lo que es el reconocimiento de los derechos humanos, la autonomía, dignidad, inviolabilidad de las personas, las formas de la educación que están también allí contenidas y mm. que tienen rango constitucional por el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución, que volviendo un poco al tema del principio, creo que el presidente necesariamente va a tener que respetar. Mm. Creo que esas son las limitaciones que naturalmente tienen esos objetivos, ¿no? Ujú. Lo llevo para el lado de alguna opinión sobre
la justicia actual y la que se viene, o no hay que hacer ese análisis? Esto, digamos, al calor de nuevos gobiernos, ¿hay que analizar una justicia de una época y otra de una nueva? No, yo creo que no. Yo creo que uno en el Poder Judicial argentino tiene muchos jueces muy buenos, jueces que tienen una gran calidad moral y además un profundo conocimiento del derecho, y como en todas las materias hay otros jueces que no han reunido, muchas veces en esos casos se le ha aplicado el jury, como ha sucedido en diversos casos en provincia de Buenos Aires o en el ámbito de la nación, y habrá situaciones en las cuales algunos puedan o no estar conformes con las sentencias que dicta el Poder Judicial, pero más allá de eso, creo que los jueces se mantienen con el concepto de independencia que se ha mantenido al menos en la Argentina, más allá de las ganas que ha tenido el Poder Ejecutivo de intervenir en la decisión del Poder Judicial, y creo que nos vamos a encontrar con un Poder Judicial en la Argentina que es bastante bueno, más allá de las opiniones que muchas veces se generan por algunos casos puntuales. Pero si usted tiene en cuenta la cantidad de casos que resuelve el Poder Judicial, se va a encontrar que es uno de los mejores poderes judiciales del ámbito de América Latina. Ah, No en los casos puntuales en los que se hacen críticas y aparece algún juez con algunos problemas de tipo moral o de resolución de la causa. ujú. No, preguntaba por el tema de justicia paralela a un gobierno a otro, porque mucho se habló durante estos 4 años del partido judicial y entonces un poco, digamos, reducir la categoría de la justicia respecto de si los fallos eran o no favorables. Entonces hablamos de un partido judicial para soslayar el sentido de la justicia independiente. A mí me da la sensación que eso del partido judicial surgió como consecuencia de las ideas que tuvo el gobierno anterior con relación a las decisiones respecto de algunas causas penales que tenían algunos integrantes en su momento del Poder Ejecutivo y después del Poder Legislativo. Me refiero a la ley específicamente de reforma del Ministerio Público, a Mm, partir del fracaso del gobierno oportunamente del gobierno, no el de Alberto Fernández, sino de Cristina Fernández, en la designación del Procurador General de la Nación, mm, y posteriormente respecto de algunas decisiones que tuvo la Corte Suprema de Justicia, que tuvo en definitiva la necesidad de reformar la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, cosa que fue declarada inconstitucional por la Corte en 2 oportunidades, se planteó la inconstitucionalidad, y luego puntualmente lo que era la reforma de la ley del Ministerio Público. Luego hablar de partido judicial me parece muy difícil porque uno leyendo los fallos de los jueces ve que los jueces piensan de distintas maneras. Ahora, claro. lo que sí se vio durante estos gobiernos, me refiero a todos últimos, fue la necesidad, no al de Macri, me refiero, y le aclaro que yo tampoco soy partidario de Macri, pero me refiero al de Cristina Fernández y el de Alberto Fernández, una necesidad de interferir en el ámbito del Poder Judicial. Claro, claro. No, porque yo, digamos, no hace falta ir a una facultad de Derecho para ver de que en una causa judicial hay muchísimos controles que hacen las partes y que si uno no está conforme con un fallo puede apelar, puede poner sus pruebas y demás. Entonces, por eso hablaba del tema de partido judicial, sugiere otra cosa. Pero le quería cambiar de tema con respecto, y esta es la última pregunta, esto que se vendría, que prometió el presidente, pero yo por ahí sería ya para la justicia a nivel federal. Pero bueno, el tema de la autarquía y una independencia en cuanto a recursos de la justicia, eso parece ser una buena noticia. Bueno, eso es un deseo histórico que ha tenido el Poder Judicial en ambos ámbitos, federal y provincial. Mm, Creo que es una buena noticia, porque eso en definitiva quita del ámbito de la discusión la necesidad económica que puede tener un poder, y no sometido a necesidad económica, un poder puede tener mayor autonomía. mm, Creo que es una buena noticia. Ahora, es una buena noticia denunciado. Lo mm. que pasa es que es como todo, hay que ver lo que dice el denunciado y después cómo trata de instrumentarse ese enunciado. Claro, claro. Miguel Berry, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Muchas gracias a ustedes, Martín. Un abrazo grande. Que vaya bien. Bueno.